La burla del dolor ajeno solo demuestra la pobreza y miseria humana. Paulo Coelho. Estás en pleno viaje del autoconocimiento. Somos los hermanos Marcos y Álvaro Eras y conocernos a nosotros mismos nos ha cambiado la vida y nos ha ayudado a convertirnos en personas más libres, más coherentes, más felices y además a trabajar en lo que nos apasiona. Y creemos que a ti, conocerte a ti mismo, a ti misma, también te puede ayudar a conseguir todo eso. Así que por eso hemos creado este podcast en el que cada episodio lo dedicamos a un tema distinto del autoconocimiento y en cada capítulo encontrarás todo esto, encontrarás escenas inspiradoras de los Simpsons, que son por supuesto los que más nos ayudan, experiencias personales para que te sientas reflejado, para extrapolarlo a tu vida, ejemplos prácticos, citas provocadoras de cada tema y muchas preguntas de reflexión, siempre porque creemos que al final cada uno tenemos nuestra respuesta propia de lo que queremos en nuestra vida, entonces por eso queremos darte más preguntas que respuestas. Y bueno, y mucho más, y sobre todo ello con una buena dosis de humor, como no puede ser de otra manera, para homenajear a los Simpsons y eso, para entretenerte, además de poder inspirarte en todos estos temas. ¿Estás listo? Así que bienvenidos, tribu de Simpsons y autoconocimiento. Soy Marcos Eras y bueno, mi hermano Álvaro, que ya te saludamos. Hoy súper pronto, Álvaro. ¿Qué tal? Perfecto, hoy no me tienes aquí esperando. Todo bien, todo bien. Sí, sí, yo creo que es un récord, ¿eh? Solo unos pocos segundos. Bien, bien. ¿Tienes prisa hoy o...? No, no, no. Tenemos tiempo para explayarnos todo lo necesario y sobre todo ayudar a inspirar y que pueda ayudar a la vida de cada uno. ¿Qué te ha parecido la nueva entradilla? ¿Algo que apuntalar o que No, matizar? no, muy bien, directa al punto, perfecto. Genial. Vale, pues estamos en este capítulo en el que el tema es también un temazo, Álvaro, es alegrarnos de las desgracias ajenas, algo que nadie hacemos, ¿verdad? Alegrarnos Ah, de las desgracias ajenas no y pasa, no pasa. no pasa, no pasa. Y el subtítulo, digamos, es preguntarnos qué dice esto de nosotros y cómo podemos usarlo en nuestro beneficio para conocernos mejor y saber lo que queremos en la vida, dónde queremos enfocarnos. Este es el tema de hoy y bueno, vamos a tener, como siempre, escenas de los Simpsons que tocan todos los temas. Los Simpsons no se dejan nada, tantas temporadas y capítulos. Y hoy vamos a tener escenas de Homer, de Barnes, de Lenny y, Mm, y Helen Lovejoy, que es un personaje que representa muy bien esto también, de alegrarse de las desgracias ajenas, etcétera. Y bueno, si nos da tiempo alguna más, pero esas cuatro estaría bien. Como tendemos a divagar, igual no nos da tiempo a más, ¿no, Álvaro? ya, está bien, lo que tú consideres, sin problema. Sí, el tiempo que nos dé. Esas me han parecido las cuatro más ejemplificativas y bueno, si nos da tiempo iremos con alguna más ahí en la recámara. Y como siempre todo esto con, aparte de las escenas de los Simpsons, nuestras tres grandes armas, las citas provocadoras como siempre, como con la que hemos empezado, las preguntas de reflexión constantes a lo largo del episodio y nuestras experiencias personales que nos encanta transmitirlo, comentar ejemplos prácticos de nuestra vida y concretos para poder extrapolarlo a tu vida. Muchas veces ejemplos que parecen sencillos, pero bueno, poco a poco de cosas más banales a cosas más importantes que puedan ayudar a inspirarte. Y como siempre, con nuestros dos objetivos, que aprendas y te diviertas en este podcast, en un mismo podcast. Así que nada, con muchas ganas de empezar. Y vale, Álvaro, algo que comentar, Álvaro, sobre este tema. No, no, estoy cocinando ideas, como siempre, para cuando empecemos con las escenas, Muy bien, muy pero sí, bien. sí, sí, me espero. Perfecto, perfecto. Eso, guárdate ahí las mejores balas en la recámara. Y Perfecto.
Vale, pues Álvaro, ahora como siempre voy a requerir de tus servicios para la pregunta general de reflexión que nos va a acompañar a lo largo del programa. ¿Estás listo? Sí. Vale, atento. Esta, yo creo que vas a dudar mucho. Vale, la pregunta es sencilla, Álvaro. ¿Alguna vez te alegras o te has alegrado de alguna desgracia ajena? Jamás. Jamás, ¿no? Jamás. No, no me suena, no me suena. No, no me acuerdo ahora mismo, no. Es difícil pensar en una, ¿no? Diría que no, diría que no. Vale, pues sobre todo que, bueno, seguro que a todos nos sale alguna, pero sobre todo quiero centrarlo y en lo que quiero que pienses tú, Álvaro, y también nuestra querida tribu, para que les vaya ayudando, es pensar en qué es lo recurrente que te sueles alegrar del mal ajeno. Más que en casos concretos, intentar pensar en lo que se repite más veces. Si puede ser actualmente mejor, más que en el pasado, para que te ayude más ahora. Pero sí, sobre todo buscar eso que se repita más. Y ya tengo yo pensado algún ejemplo de mi vida, alguna experiencia. Y bueno, mi hermano que es muy espabilado, aunque parta en desventaja, seguro que le saldrán algunas. Y sobre todo, sí, cuando comentamos la experiencia de cada uno, seguro que al otro y a vosotros os vienen ejemplos en vuestra vida. ¿Vale? Algo así de alguna pincelada que te venga, Álvaro, o ahora voy a dar como mi opinión, que en este tema tampoco me podía aguantar y quiero dar como una opinión ya Vale, sobre vale. lo que opino. Suéltalo, suéltalo. Yo me espero a las escenas. Eso va a ser cenas. Muy bien, muy bien. Me dejas a mí que lo suelte. Sí, te veo con ansia de soltarlo. No, lo que quieras. Yo como tengo ahí mis notas, tengo las chuletas. Tranquilo. Me espero, me espero. Te esperas. Vale, muy bien. Vale, pues sí, quería hacer una reflexión sobre alegrarnos de las desgracias ajenas, este tema que tenemos para hoy. Y es, bueno, que quería comentar lo primero que, al igual que en el capítulo anterior, en el que hablamos del bullying, que, bueno, si no lo habéis escuchado, fue un tema muy interesante. Eh, el origen, me gustaría hablar de mi opinión en cuanto a de dónde viene alegrarnos de las desgracias ajenas, y yo creo que gran parte del por qué tenemos esa tendencia a alegrarnos del mal ajeno viene también mucho de cuando fuimos niños, adolescentes, el sistema educativo en el que está gran parte basado en compararse y en ser competitivo, esas dos características, desde que somos niños, en pues saber quién saca más nota, si juegas en una liga a ganar, a ver quién tiene este juguete antes, quién tiene antes la PlayStation, cosas así. Y yo creo que todo esto se nos ha quedado un poco introyectado y nos han programado, digamos, de esa manera, y claro, nos viene el chip inconsciente de si el otro gana, yo pierdo. Y si al otro le va bien, que yo me siento peor porque a mí yo no he conseguido eso, etcétera. Y al igual que vimos que en el caso del bullying, del capítulo anterior, que nos metemos también como adultos con los demás, o aunque sea a través de sarcasmos más sutiles que de niños, pero que nos venía del sistema educativo, pues creo que gran parte de alegrarnos de las desgracias de los demás viene originado por estas comparaciones y esta competitividad de niños con los ejemplos que he comentado, y por eso ahora cuando somos mayores, pues cada uno, es lo que quiero hacer reflexionar, es pensar de qué te sueles alegrar, y por eso de mayores, pues por poner otros ejemplos, si al vecino le estropean las flores que ha puesto, nos alegramos. Si un famoso se arruina o lo deja con su pareja, también. Si abren una tienda en la calle de al lado y le va mal, nos alegramos. A veces, obviamente, como somos adultos e hipócritas, no lo exteriorizamos, pero en el fondo todos yo creo que nos alegramos de alguna cosa, de cosas diferentes. Entonces, para terminar con mi reflexión y sobre todo para que sirva esto,
quería comentar eso, dos cosas respecto a alegrarnos de las desgracias ajenas. Primero, que estemos tranquilos, porque es entendible que hemos sido programados, como digo, y nos viene de la niñez, la adolescencia, esto de ser competitivo, de alegrarnos cuando alguien pierde o cuando a alguien le va mal. Entonces es entendible que pase esto, así que tranquilos. Y la segunda parte es que, bueno, que yo creo que lo podemos usar a nuestro favor. Ahora comentaremos ejemplos, tengo alguna experiencia personal que lo ejemplifica muy bien, pero esto de lo que nos alegramos por el mal ajeno de forma recurrente, muchas veces indica qué queremos hacer en nuestra vida, qué cosas no nos atrevemos a hacer, pero en realidad queremos hacer, etcétera. Y si investigamos, si analizamos esto de lo que nos alegramos por el mal ajeno, lo podemos usar en beneficio para nuestra vida, para conocernos mejor y saber dónde queremos ir. Entonces, esas dos reflexiones generales. Primero, que estés tranquilo, es lo que me dije yo a mí mismo cuando descubrí que yo creo que venía de mi niñez, adolescencia. Tranquilo, es entendible que te alegres del mal de los demás, pero bueno, esto quiere decir que algo tienes en el fondo que quieres hacer o tienes alguna envidia no resuelta, etcétera, y cómo puedes digamos, sacar jugo de esta información para que te ayude a tu vida a saber lo que quieres. Vale, ¿se ha entendido, Álvaro, mi punto? ¿O algo que quieras comentar? No, no, me guardo los comentarios, espero la escena, pero sí, sí, no, se entiende, tiene sentido, tiene sentido. Vale, pues muy bien. Vamos a ir enseguida a las escenas porque como hoy no es una palabra concreta, no tenemos definición de la RAE, pero he traído algo para sustituir, Álvaro, porque sé que ibas a tener mono de la definición de la RAE. Sí, lo estaba pensando yo, no hay una palabra específica para buscar, pero bueno, sí. Como cuando has dicho que no hay definición, estaba a punto de levantarme e irme, pero si traes un sustituto, me quedo. No, hombre, no, quédate. Y eso, no hay una palabra concreta, pero sí que he encontrado que en alemán hay una palabra para este fenómeno de alegrarnos por las desgracias ajenas, que se llama Schadenfreude. Bueno, mi novia que habla un poco de alemán, que habla alemán, me echaría la bronca porque no sé si estoy pronunciando bien, pero lo estoy haciendo muy literal. Schadenfreude, algo así. No suena bien, no. Y bueno, la definición que he visto hace referencia al el regocijo que sentimos cuando otros cometen un error o los vemos fallar. Esta es la definición que he visto por ahí en Google, mi fuente verídica. ¿Qué te parece? ¿No conocías esta palabra? Para mí ha sido algo nuevo, no sabía que existía una palabra. No. No, estaba pensando que si en un capítulo de Los Simpson precisamente hablaban de esto, pero no era esta, era una en chino mandarín, yo creo, que era una palabra que significa crisis y oportunidad a la vez, ¿te acuerdas? Sí, esa Decía misma. Homer, crisis tu unidad, sí, sí. Bueno, No, es otra cosa diferente, sí. Pero ¿cómo has dicho, cómo era la palabra en alemán? Que no me acuerdo. ¿qué quieres? Que la pronuncie para hacer el ridículo otra vez, ¿no? Sí, es mi idea, sí. Schadenfreude. Un poco mejor. Ya parece que has pasado un par de meses en Berlín. Sí. De principio ahora, bien, bien. Bueno, pues sí, tienen una palabra para esto. Y nada, pues vamos con las escenas. Álvaro, ¿te parece? Están ahí ya. Tenemos a Homer y los amigos del bar y luego tenemos. Y bueno, sí, de momento solo esa. Vale. Vale, Ya pues no hay más citas ya hasta el final, ¿no? Está la de Paulo Coelho. sí, para el colegio había que meterlo, ¿eh? No lo habíamos metido todavía. Igual en el siguiente Einstein, que ya toca. Ya toca, ya toca. Tienes que pensar la idea del capítulo basada en la cita de Einstein. Sí, es el darle la vuelta. Otro.
Sí, y bueno, eso, la cita que la repito, eso siempre me gusta repetirla, de Paulo Coelho, en este caso, la burla del dolor ajeno solo demuestra la pobreza y miseria humana. Vale, ¿algo que quieras comentar, Álvaro, de esto? No, sí, o sea, estoy de acuerdo, pero con matices que voy a comentar después de la primera escena. Vale, muy bien, perfecto. Yo de un pequeño comentario de esta cita, me parece, sí, como muy fuerte, lo que dice pobreza, miseria humana, y como digo, lo podemos usar a nuestro favor, o sea, no es para martirizarnos, pero sí que a mí por lo menos lo que me ha ayudado es el hecho de decir, si me estoy alegrando de las desgracias ajenas, eh, hay algo que digamos que tengo que sanar, digamos, o que tengo que investigar en mi vida porque igual tengo una envidia de algo que quiero hacer o algún rencor. Entonces dice más de mí, un poco el refrán que vimos en el capítulo anterior, Álvaro, de lo que dice Pepe de Juan, dice más de Pepe que de Juan, pues en este caso lo que piensa Pepe mal sobre Juan, dice más de Pepe. Es un poco lo que me llega, pero como siempre, lo que me dije yo a mí mismo, que yo creo que es lo que puede ayudar, es entendible porque es nuestra programación. Muy bien. Vale, pues vamos con la escena. Es la temporada 32, capítulo 22, o sea, uno de los últimos capítulos que ha salido. Y bueno, el contexto es muy sencillo. Homer y los amigos normalmente están en el bar de Moe están en otro bar y esto es lo que comentan. ¿Listo, Álvaro? Con la temporada que es, seguramente no lo conocerás, ¿no? Idea, pero listo, sí. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué pone AutoZone? Sí, ya veo que nos va bien a todos. Bueno, a uno creo que no. Hay cierto barman que no vais a creer lo bajo que ha caído. Estaría genial reírse de alguien que vive sus horas más bajas. Bueno, ahí está Homer tan sincero como siempre, ¿verdad? Álvaro, que Dando la puntilla, sí, dando sí. la pastilla, sí. ¿Te sonaba algo esto? No, no, no. O sea, estos capítulos no los he visto, ¿no? No los has visto, ¿no? Pues nada, la pregunta que es muy similar o prácticamente la misma con la que quiero, la pregunta reflexión que he hecho antes, general, para tener en cuenta, es un poco eso, de qué desgracia o mal ajeno te sueles alegrar con más regularidad o te solías alegrar en el pasado, pero sobre todo eso, algo que se repitiera varias veces, porque es yo creo lo que más información nos puede dar para conocernos a nosotros mismos. Al igual que Homer aquí, pues bueno, le encanta ver que alguien está en sus horas más bajas, en ese caso Moe. Vale, algo que te venga, Álvaro. Sí, bueno, ya empiezo con mis reflexiones, sí. Empieza, sí, suelta. Pues, hombre, lo que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho hasta ahora, pero voy a volver a un tema recurrente que he comentado en prácticamente todos los episodios, que es la diferencia entre el ego, la mente pensante, que es la consecuencia de, como decías, de nuestra educación, circunstancias, etcétera, y nuestro yo real, digamos, el que observa lo que piensa la mente, ¿no? Ujú. Porque estaba pensando que cuando preguntaba si nos alegramos de algunas desgracias ajenas, yo estaba pensando que yo creo que la reacción instintiva, o sea, la reacción automática primera, que viene de la mente del ego, yo creo que nos alegramos de todas. Una pedrada que me ha venido, Marcos. Sí, sí, está bien. Y me alegra que vayamos teniendo distintas opiniones, que solíamos estar muy de acuerdo en las primeras, pero está bien tener O opiniones sea, diferentes. nada, pero estaba pensando y yo creo que o sea, esa primera reacción que viene de la mente completamente es del ego, digamos, nos alegramos de todas. Y es porque yo creo que la naturaleza del ego es así. O sea, que quiere quedar por encima, lo que dice, si a alguien le va mal, yo quedo por encima nuevamente, y lo contrario, por supuesto, pero nuevamente, ese ego nuestro es una consecuencia de la educación que hemos tenido, de circunstancias, etcétera. Pero, si, nuevamente, volviendo, perdón, volviendo a si
utilizas, digamos, cambias al observador y ves que esa relación no es sino una consecuencia de eso, de educación, etcétera, y que no es... Que tengas ese pensamiento no quiere decir que sea tuyo, que tú seas una mala persona, etcétera, ¿sabes? Porque si te lo crees, vas a estar pensando todos los días que eres una mala persona, porque ya te aseguro yo, y te hablo desde mi punto de vista personal, pues, por ejemplo, si veo a alguien que tiene un canal de YouTube como el mío sobre idiomas de aprender español, si veo que le va bien, mi primera reacción es, joder, ¿cómo puede ser? Si no sabe nada, ¿sabes? Estoy exagerando, pero... Tío, O qué si es lo cabrón. contrario, sí, o si es lo contrario, que le va mal, o pues, ¿sabes? Cosas pequeñas. Sube vídeo, el vídeo va mal, tu ego se infla, le gusta, dice, claro, yo soy mejor, etcétera, ¿no? O no, lo que comentabas, me acuerdo de situaciones de, pues, una persona, incluso amigo, familiar o famoso, que lo deja con su pareja, te sientes bien, porque esa persona está sola. ¿Sabes? O sea, estoy pensando y yo creo que el ego se alegra constantemente de todo, si le va mal a otras personas. Sí, la primera reacción no es siempre, Sí, quieres porque decir. es lo que nos ha enseñado, como decías tú. O sea, desde pequeños hemos aprendido a eso, a ver cómo lo explico. O sea, es que, por ejemplo, hablabas de la competición o de la competencia, y no creo que la competencia en sí sea totalmente mala, sino el hecho de que para conseguir algo nosotros tenemos que hacer que el resto, a ver cómo lo explico con palabras, tenemos que perjudicar al resto, o nos tenemos que alegrar si a los otros le van mal, etc. Es decir, o sea, no creo que intrínsecamente la competencia sea mala siempre, ¿sabes? Porque te puede llevar a seguir mejorando o a trabajar en tus debilidades en el campo que sea todavía más. El problema es cuando para llegar a donde quieres llegar o para seguir mejorando, etcétera, lo basas en las comparaciones con otros, digamos, en ponerle la zancadilla a otros, etcétera. Entonces, como prácticamente el 100% de las circunstancias, situaciones, cuando somos pequeños, se basan en eso, en esa segunda forma de competición menos sana, digámoslo así, Sí, es lo que aprendemos. Entonces, como adultos, cuando vamos por la vida, o sea, fíjate ahora a partir de hoy en el día a día, o tú oyente a partir de hoy, que cuando a alguien le va mal, ya sea a nivel, ¿sabes?, algo importante o algo pequeño, la primera reacción instintiva del ego es esa, de, ¡buah! A ese le va mal y a mí me va bien, pues se alegra, ¿sabes? O le va bien, te jode, ¿sabes? sí, sí, Yo sí. creo que la primera, o sea, no es que te pasa a veces, como decía, yo creo que pasa siempre, o sea, siempre. Pero, volviendo a la parte positiva, que comento siempre, como decías tú, que el hecho de que pienses eso, que nos pasa a todos, nuevamente, es una consecuencia, y es la naturaleza del ego, que quiere quedar por encima, es una consecuencia de la educación, circunstancias, etc. Entonces, que tengas esos pensamientos no quiere decir que seas una mala persona. Como decía, es una reacción instantánea, automática, que no puedes controlar. Pero si eres capaz de... O sea, si te cambias de posición al observador, intento utilizar palabras simples, al Sí, sí. observador y observas los pensamientos, te das cuenta de que es una reacción automática y hasta te puedes reír de ella, ¿sabes? Como estás en la posición del observador, mira, aquí viene el ego que se está riendo de la desgracia ajena otra vez, ¿sabes? O Sí, le pones lo que quieras. puedes Entonces, llamarte a ti mismo con tu propio nombre, aunque sea lo que parezca más ridículo del mundo. claro, Mira Marcos, claro. mira Marcos cómo se está alegrando por eso malo que le ha pasado a Pepe. Claro, porque o sea, si lo piensas racionalmente, no es una forma de vivir la vida sostenible, obviamente, el alegrarse de las desgracias ajenas, ¿no? O sea, Sí, sostenible me refiero para crear un mundo mejor, etcétera. Pero yo creo que es muy importante, uno, el darse cuenta de que es una reacción automática que tiene su origen en lo que ya hemos comentado, y dos, que eso no quiere decir...
y relacionado, que no quiere decir que seas una mala persona, que es que a todos nos pasa porque es la naturaleza del ego, ¿sabes? Entonces, simplemente obsérvalo y date cuenta que es una reacción automática y que no quiere decir que seas una mala persona. Y yo creo que es lo que más ayuda, ¿sabes? Porque primero te das cuenta de que es normal y a todos nos pasa, porque es así, el ego por naturaleza, ¿no? Y segundo, de que no quiere decir nada negativo sobre ti. Es mi reflexión principal. Sí, sí, perfecto. No, me gusta que lo has dirigido por otra vía y un poco lo que te ayuda a ti a darte cuenta de que no es un problema tuyo, ¿no? Alegrarse de las desgracias ajenas. Yo leí como curiosidad esta semana, preparando este tema, también leí en una página que puede ser también la causa, aparte de la educación, lo que comentara del sistema educativo o cada uno en su familia, la evolución, el hecho de que claro, el ser humano cuando tenía que sobrevivir a animales, pues digamos, si un oso hay más personas y se para a comer a una persona, pues tú tienes más tiempo para correr, digamos, como que también, no, me resultó curioso y lo quería soltar, que también puede venir de ahí. Sí, como el ejemplo, si se come a Pepe, escapa Juan, ¿no? Eso es, vamos a coger a Pepe y Juan para todos. Sí, no, tiene sentido también. Pero nuevamente, es una parte que no puedes controlar y que no quiere decir que seas una mala persona. Digamos que es la idea principal que quiero comunicar, ¿sabes? Sí. Que son reacciones automáticas, incluso desde el punto de vista evolutivo, como dices, ¿sabes? Que no puedes controlar y que no dicen nada negativo sobre ti per se, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque es que si no te vuelves loco, porque ya te lo digo yo, y si te paras a pensar constantemente, cuando a alguien le va mal, tú te alegras. O sea, la primera reacción automática es esa. Que, como decía, no tiene o sea, no es sostenible para crear un mundo mejor, obviamente, pero es que cada vez me doy más cuenta que cualquier tipo de problema, en general, la solución yo creo que es que estoy empezando a pensar que siempre es la misma. O sea, puedes buscar el origen de ese comportamiento del ego, digámoslo. Como decías tú, pues si se trata de una razón evolutiva o de la educación en circunstancias. Pero al final, digamos que la forma de romper el patrón, por decirlo de alguna forma, es darte cuenta de que no eres tus pensamientos. ¿Sabes? Y que los pensamientos son una consecuencia, pues, evolución, circunstancias, incluso genética, educación, etc. Entonces, la forma de romper el patrón es darte cuenta de que, espera, esta es una reacción instintiva automática que no tiene nada que ver conmigo, ¿sabes? Es la naturaleza del ego y no pasa nada, ¿sabes? Puedes observar que esa es la reacción automática y después alegrarte realmente por las cosas positivas que pasan en la vida de los demás y lo contrario, no alegrarte por las negativas. Sí, la verdad que nos repetimos mucho con esta idea, tú sobre todo, que te viene siempre, pero yo creo que nos repetimos tanto porque cuánto sufrimiento, autosufrimiento, autofustigamiento nos está evitando, ¿no? El hacer pasar a ser una tercera persona, observar los pensamientos y darnos cuenta de que no somos nosotros en realidad, sino que es un poco nuestro bagaje vital, evolución, sistema educativo, familiar, etcétera, el que hace que tengamos esos pensamientos. Eso es programación, como dices tú siempre. Sí. Sí. Sí, no, que es una palabra, sí, pero no. Sí, estaba diciendo que me repito siempre, pero lo continuaré haciendo porque es que creo que es la clave fundamental para todo. Y como decías, es que la cantidad de sufrimiento que te ahorra es... Y porque es una cosa real, digamos, no es una cosa que te inventes para ir con la vida, para ir por la vida sintiéndote bien, ¿sabes? Sí, sí. Vale, pues bueno, iba a comentar, ¿te parece, Álvaro, que ahora, aunque sea esa la recomendación que des, que te sigo presionando para que pienses en algo que te suelas alegrar o que te solías alegrar así de manera recurrente? Te hago pensar eso, ¿vale? Un poco a ver qué te sale, pongo una escena y mientras a ti y al oyente os doy tiempo para pensar y yo comentaré mi
mi caso y bueno, cómo sobre todo me ayudó a saber lo que quería lo que quería en la vida, dónde quería enfocarme, qué cosas me gustaban hacer. ¿Te parece, Álvaro? Vale, pues sí, está Y si no todo te y pensando. si no te sale nada, repites otra vez lo de que si el pensamiento, que no somos nosotros. Bueno, no, no, que estaba, o sea, en lo que lo pones voy a intentar pensar en algo que sea muy, muy, muy recurrente, pero los ejemplos que ponía son ejemplos que me pasan a mí, ¿sabes? No sé Sí, si los sí. ha parecido que los comentaba de forma general, pero el de YouTube me pasa constantemente, ¿sabes? De que Sí, veo otro canal que habla sobre lo mismo y si le va bien, digo, "Ah, ¿cómo puede ser?", ¿sabes? Esas cosas. Si le va mal, me alegro. O cuando una persona, un amigo, etcétera, rompe con la novia o con el novio, etcétera, me alegro también, ¿sabes? O sea, los ejemplos que decías los pongo desde mi punto de vista. Bueno, como decía, voy a intentar pensar algo que sea recurrente, que pase siempre, pero esos sí. son ejemplos ya. No, sí, sí, eso es. Sí. Yo creo que nos pasa a todos. El primer pensamiento es de alegrarnos por cualquier desgracia ajena, pero yo creo que es mi pedrada. Tú tienes tu pedrada, yo tengo mi pedrada. Que hay algo que es más recurrente. Uno, dos, tres casos que o que son más recurrentes de que te sueles alegrar más o que te provocan más emociones. Digamos, Sí, hay casos igual que te sientes más indiferente. Por ejemplo, si mi vecino ha puesto flores, lo que decía, ha puesto flores y se le marchitan, me siento es indiferente. Igual me puedo ya. alegrar porque es como lo que has dicho tú, el pensamiento automático, pero hay más indiferencia. Entonces eso, animo a buscar qué es lo que más emoción suscita. Ya, Sí, ya, como ¿vale? un nivel de intensidad mayor. Eso, un Ya. nivel de intensidad mayor. Sí, Vale, bueno, bueno, ¿no? Después comentas tú tu ejemplo y seguro que me viene algo relacionado. Vale. perfecto, eso es. Pues eso, os dejo pensando a ti, Álvaro, al oyente, pongo la escena, comento mi experiencia seguimos con alegrarnos de las desgracias ajenas. Vale, es una escena muy breve y que no necesita contexto. Álvaro, temporada 24, episodio 14. ¿Listo? Viene el señor Barnes hablando a Abe, el abuelo Simpson. Ujú. ¿Qué haces, Godfrey? Eres un villano, no un trabajador que llegó a presidente. Sin nadie a quien odiar, no hay entusiasmo ni emoción. Me da igual. Está en juego. Vale, es escena breve. No da para mucho de reflexionar, pero bueno, añade un poco más leña al fuego, ¿no? Con ese comentario de Barnes de que sin odiar a alguien la vida pierde emoción. ¿Te parece algo que quieras comentar? ¿Te sonaba? No me sonaba lo primero, como siempre. Y luego, nada, es un poco lo mismo. Sí, al final es lo que busca el ego, ¿no? Es lo que le da vida al ego, digamos, el sentir la emoción esa de odiar a alguien o de sentirse por encima de alguien, etc. Ujú. Sí, bien, pues Es de lo que se alimenta, digamos. Vale, vale. ujú. Claro. Bien, pues voy a comentar mi experiencia personal sobre algo que es recurrente en mi vida, de alegrarme en desgracias ajenas. Y esta escena, el plus que añadiremos es pensar en las emociones, de cómo te sientes cuando te alegras por una desgracia ajena, cuando te sientes cuando te das cuenta, como haces tú, Álvaro, de pensar en una tercera persona, cómo te sientes cuando de verdad te alegras por el bien ajeno. Bueno, iremos a eso, pero bueno, comento mi experiencia sobre eso, de qué me suelo alegrar habitualmente y qué suscita mayor intensidad emocional en mí, digamos. Y bueno, primero, quería mencionar lo deportivo, Álvaro, nosotros que somos del Barça, de las derrotas del Real Madrid, que eso, lo deportivo es también para estudiar, ¿no? Sí, no lo había pensado, sí, sí. Sí, sí, Pero es, bueno, eso, sí, sí, sí. es- es- Pero tengo que indagar porque mi primera reacción iba a decir, nada, pero eso no me parece tan grave. Bueno, sí, sí, continúa, ya le doy vueltas. es para investigar, sí, sí, el tema deportivo, pero yo quería comentar una experiencia mía sobre el mundo laboral, que es
algo de lo que yo me he alegrado así con más frecuencia es cuando, bueno, hace unos años que estaba bastante perdido en lo laboral, he tenido varios trabajos, estudié una cosa que no me gustaba y, y la verdad que al igual que tú, Álvaro, siempre tenía en mente que tener algún propio proyecto mío, hacer algo que de verdad me guste, que no dependa de jefes. Y recuerdo que, bueno, en Soria, en nuestra ciudad, que bueno, abrieron algunas tiendas sobre gente joven, algunas, y por ejemplo, me estoy acordando de una tienda de productos de fitness que se abrió y además era un chaval de mi edad. Y bueno, a los pocos meses oí, bueno, un amigo comentó que como que le iba bastante mal, que estaba a punto de cerrar. Y obviamente mi ego pues le encantaba eso al instante, Álvaro, Ujú. pero digamos que me acuerdo mucho de esta tienda que no sé si sigue, igual al chico ahora le va mejor, solo lo último que oí es que estaba a punto de cerrar, pero como no está cerca de nuestro barrio, no sé, ni he pasado por ahí, no sé cómo le va. Pero bueno, quiero comentar esto porque animo a pensar en qué es lo que más intensidad emocional suscita, qué alegría de un mal ajeno suscita más emoción intensa, porque de mí, a través de analizar esto, bueno, como bien decías tú, Álvaro, el primer paso puede ser pues tranquilizarte de que no eres tú, etcétera. Después de ese paso, al ver que esto era recurrente en el mundo laboral, pues eso me ayudó a ver de que, uy, hay algo en mi vida que quiero cambiar. Hay algo en mi vida que me gustaría hacer, pero no estoy haciendo. Y es en lo que cada uno tenga en su mente, yo creo que le puede ayudar. Y puede ser por lo que quieras cambiar es algo distinto. Por ejemplo, en mi caso era porque yo creo que investigando era porque quería montar mi negocio propio, pero digamos que no me atrevía y el hecho de que alguien fracasara era como que me autojustificaba para decir, ah, mira, no, es que tiene mucho riesgo esto de montar tu propio proyecto, la única opción es trabajar por cuenta ajena. ¿Vale? Entonces, yo creo que cada uno tiene que analizarlo bien porque una misma alegría sobre un mal ajeno, digamos, si tú, Álvaro, o tú oyente, te alegras de lo mismo, de esto mismo, de que algunas tiendas cierren, puede ser, en mi opinión es que puede ser porque al revés, porque tú tienes un negocio y, yo qué sé, tus padres te obligan a seguir con él, pero en realidad quieres ser funcionario, ¿vale? Puede ser que lo que tú quieras en la vida, la dirección que quieras seguir, lo que te gusta pero no estás haciendo, etcétera, puede ser diferente, de hecho completamente opuesto, pero van por ahí los tiros, va por el mundo laboral el tema. Es lo que quería comentar porque, volviendo al ejemplo de las flores, un caso en el que te alegras de que las flores, perdón, bueno, te puedes alegrar instintivamente de que las flores del vecino se marchiten, pero no te dice nada más, no, en el fondo sientes indiferencia, ahí no hay nada que analizar, digamos. Entonces, por eso animo a buscar lo que suscite más emoción intensa y que remueva más cosas dentro de ti, digamos. Ujú. ¿Se ha entendido, Álvaro, el Sí, sí. tema? Sí, y pues, me gusta porque lo Entiendo. conduzco por otra vía. El tema, tú has ido más por lo del pensamiento, yo quería por ahí, y hay algo que te venga por esta vía del pensamiento, digamos. No, todavía no, pero tiene sentido lo que dices, o sea, ya entiendo que es como que para ti tiene una carga emocional mayor, el ejemplo de las flores, por ejemplo. Entonces, lo que quiere decir es que no necesariamente que tú quieras abrir una tienda de fitness, ¿no? Pero, sino que tú quieres crear tu proyecto propio, pero digamos que te produce una reacción mayor, una carga emocional mayor. En ese caso, porque realmente, en el fondo, es algo que tú querrías hacer, o querrías dar ese paso, pero no te atreves, o bueno, mil cosas. Entonces, por eso te produce esa reacción más visceral que no el ejemplo de las flores, ¿no? Eso es, sí, más visceral. Y, por ejemplo, por poner algún otro caso, mil casos, has comentado tú de alegrarte de que un famoso se arruine o rompa la pareja, pues si Mm. provoca una intensidad grande, emocional, visceral, es porque eso, algo, si te alegras, por ejemplo, de que rompa una pareja, pues ya te digo, puede ser los opuestos, puede ser o porque quieres tener una pareja, pero
no lo consigues o al revés, estás en una pareja y quieres dejarlo, pero hay algo ahí que analizar que quieres hacer, pero no estás haciendo. O sea, si se entiende, por poner algún ejemplo más, que al final por eso animo a que penséis cada uno en el vuestro. Sí, sí, tiene sentido, tiene sentido. No, quería solo completar, o sea, poner, no un ejemplo, pero completar lo que he comentado antes, que es el círculo vicioso en el que entras. Me explico. Cuando, el ejemplo que sea, tu ejemplo del trabajo, por ejemplo, te alegras porque le vaya mal, ¿no? Sí. Y en algún momento, ya sea a los pocos segundos o un día después, te das cuenta de que has tenido esa reacción, ¿no? O sea, como que observas que te has alegrado del mal ajeno, ¿vale? Y te empiezas a sentir mal, porque empiezas a pensar, ¿cómo me puedo alegrar del mal ajeno? ¿Sabes? Entonces, ¿sabes? Entras en ese círculo vicioso de te alegras del mal ajeno, te das cuenta y te sientes mal por alegrarte, Sí. que nunca acaba, ¿sabes? Por eso creo que es tan importante lo que decía de darte cuenta que esa primera reacción de alegrarte del mal ajeno es automática, que no tiene nada que ver con quién tú eres realmente, que no quiere decir que tú seas una mala persona, ¿vale? Sí, ese primer paso es esencial, sí. Claro, porque rompas ese círculo también, porque es que este ejemplo estoy seguro de que, bueno, a ti, a mí, ya a los que nos estén escuchando, seguro que se acuerdan de algún ejemplo concreto de eso, de te alegraste de un mal ajeno, te diste cuenta, cuando sea, una hora después, un día, cuando sea, te das cuenta de que te has alegrado por el mal ajeno. Te sientes mal porque no es una... O sea, alegrarse por el mal ajeno no está bien visto, digamos, ¿no? Sí, O sea, sí. no está bien visto y no es un comportamiento sostenible, como decía antes, para crear un mundo mejor, ¿no? Entonces, te sientes mal contigo mismo por alegrarte por el mal ajeno. Y ahí entras en el círculo y no sales, Sí. ¿sabes? Y al final acabas sintiéndote fatal contigo mismo por una reacción automática que no puedes controlar, ¿sabes? Y por eso creo que es importante para romper el patrón, el círculo vicioso. Sí, me gusta la metáfora que has puesto del círculo vicioso porque digamos que esos serían los dos cortes para salir. Primero, el primer corte, el que has dicho de darte cuenta de que es entendible, de que te alegres por las desgracias ajenas, por todo lo que hemos comentado, de las causas de sistema educativo, programación, la evolución incluso, etcétera. Y el segundo corte del círculo vicioso, digamos, el hecho de sacarle jugo, el hecho de decir, vale, voy a usarlo esto en mi beneficio en la vida, voy a descubrir a ver dónde me quiero dirigir y para dejar un poco de, o sea, para no seguir el círculo, digamos, va, me vuelvo a alegrar de algo malo y no sé por qué y ya está. Sí, sí. Vale, y bueno, respecto a la escena de Barnes, esta última que hemos visto, que decía de que sin odiar a la gente la vida pierde emoción, bueno, quería eso, comentar algo breve sobre las emociones, que bueno, al final yo creo que lo que nos va a hacer sentirnos más felices es alegrarnos del bien ajeno, digamos, de lo bueno que les pase a los demás. Entonces, a partir de las siguientes escenas que voy a poner, vamos a centrarlo por ahí un poco, Álvaro, si te parece, además de todo lo que tengas en la mente, para algún consejo más de lo que nos ayuda. Tengo algo en mi caso, algo más de lo que nos ayuda para, aparte de lo de darnos cuenta de que no somos nosotros, para llegar a alegrarnos por lo bueno que le pasen a los demás. Y sí, comentaré yo, por lo menos en mi caso, algo que oí mucho, pero un consejo que intenté aplicar, pero no podía, y otra cosa distinta que me ayudó. ¿Vale? ¿Algo así que comentar, Álvaro, o quieres que pasamos a las escenas? No, adelante con la siguiente. Sí. Muy bien, perfecto. Pues ahora vamos a ir voy a poner dos escenas seguidas porque son muy similares. Una es Lenny y otra Helen Lovejoy. Dos personajes que, bueno, parecen distintos, pero tienen en común a veces estas pullitas o sarcasmos. Y bueno, ahora lo veréis.
en el primero de Lenny están en el bar, y en el bar de Moe le dice algo a Homer que no hace falta contexto. Y en la segunda escena están en el supermercado Marge con sus hijos comprando y se encuentran con Helen Lovejoy, la mujer del reverendo, que les suelta un comentario que, bueno, ahora veréis, no hace falta más contexto. ¿Listo, Álvaro, para las dos escenas? Sí. Vale, pues vamos con ellas. Pero ¿y eso? ¿Había perdido Homer las ganas de beber? Homer, lo sentimos. Tan solo queríamos herir tus sentimientos. Yo sí que lo siento. Y Esa ha sido la primera. Lenny, la puntilla también. Y vamos con la otra de el supermercado Helen Lovejoy con Marge. Estuve en tu recital, Bart. Lisa, ¿no es estupendo que haya un genio de la música en tu familia? Helen Lovejoy, tú como siempre echando leña al fuego. No como tú, que las barbacoas te quedan crudas. Supongo que Bart debe de ser un genio, aunque los farsantes siempre son descubiertos. Siempre. Mi labor ya está hecha. Ahora me recompensaré con un cartón de vino. Esas han sido las dos escenas. ¿Qué te ha gustado? ¿Que te ríes como siempre con las escenas? Con la de Helen Lovejoy, del final, sí. Ya ha hecho su función, ha sembrado cizaña ahí, ¿eh? Sí, ese final me ha gustado mucho porque ejemplifica un poco, como siempre, exagerándolo los Simpsons, el hecho de que la persona que se cree que, o sea, que disfruta del mal ajeno y que no se plantea nada más allá, hay algo que, pues eso, tiene un problema en sí mismo. Y digamos que Helen Lovejoy es como que ahora se recompensa con una bebida alcohólica. Entonces, no sé, me ha gustado para ejemplificar un poco eso, que si no somos conscientes de que al final quedarnos en alegrarnos por el mal ajeno y que eso sea al final la base de nuestra vida, lo que nos llena de felicidad, digamos, pues estamos un poco amargados, digamos. Sí. Hombre, lo del vino que decías, ahí ya pues, entramos en otro tema diferente, pero sí. Es como, digamos que, o sea, pasa su vida en eso que dices, en alegrarse el mal ajeno, en meter cizaña, como dices, y su recompensa es algo que realmente hace daño a tu salud. ¿Sabes? No sé, es un tema complicado ese. Sí, habría que entrar más en ello, pero sí, sobre todo eso, darnos cuenta si somos Helen Lovejoy de que es nuestra base una de nuestras bases principales de nuestra felicidad, alegrarnos por las desgracias ajenas. Hay algo que no va bien en nosotros. Es un poco mi opinión. Vale, te hago la pregunta, Álvaro, ¿te parece sobre esta escena? Sí. Y comentas lo que te venga de la escena sobre esta pregunta, que es, como he comentado antes, quería centrarlo ahora en más consejos nuestros, Álvaro, que nos hayan ayudado a pasar, digamos, de alegrarnos por el mal ajeno a poder alegrarnos por el bien ajeno, a disfrutar de que a los demás les vaya bien. Que, bueno, si quieres recordarás, supongo, el hecho de darnos cuenta, lo que has comentado, darnos cuenta de que no somos nosotros, ¿no? los que pensamos eso, que es nuestra programación. Pero bueno, aparte de eso, ¿hay algo que te haya ayudado? ¿Ha sido el propio paso del tiempo, de que a veces, digamos, que continuabas alegrándote del mal ajeno, no era solo respuesta automática, sino que lo mantenías tiempo y ahora para alegrarte del bien ajeno más que del mal ajeno? ¿Algo que te venga? Estoy intentando pensar, pero es que no se me ocurre nada que tenga un impacto tan grande como eso. Porque es que, volviendo a tu pregunta,
Digamos que en el momento que te das cuenta de que no eres tú, de que es una reacción automática y que el hecho de que te alegres por el mal ajeno de primeras no quiere decir nada malo sobre ti, sino que es la reacción automática que comentaba, es que no es, una vez que te das cuenta, digamos que no es sostenible que que sigas alegrándote por ese mal ajeno en concreto, ¿sabes? Porque digamos que en el momento que rompes el patrón, el círculo vicioso que decía, y te das cuenta de que es una reacción automática, no puedes seguir, o sea, en el fondo de ti no te puedes alegrar por la desgracia ajena, ¿me entiendes? No sé si tiene sentido. Un poco espiritual lo que estoy comentando, pero creo que, ¿sabes? O sea, si la situación que sea, te alegras por la desgracia de otra persona, ¿sabes? Si te crees tus pensamientos, te puedes seguir alegrando constantemente. Pero en el momento en el que te das cuenta de que no eres tú realmente y que es una reacción automática, es que no puedes continuar alegrándote de ese mal ajeno, ¿entiendes? No sé si... Sí, perfecto. La pregunta con otras palabras que quería hacer para ayudar es eso. Imagínate que nos pregunta Helen Lovejoy o Lenny, con lo que ha comentado. Imagínate que Lenny o Helen Lovejoy quieren pasar a alegrarse por lo bueno que les pasa a los Simpsons. Por ejemplo, en el caso de Helen Lovejoy. Imagínate que está ya desesperada, se ha dado cuenta de que basa su vida en alegrarse por el mal ajeno y te pregunta a ti, eso, le seguirías diciendo entonces eso, ¿no? Que es lo que te ayuda a ti. Claro, porque es que, o sea, el que se alegre por el mal ajeno de los Simpsons, repito, es una consecuencia de la educación que tuvo, no sé, de su vida con el reverendo que entra en juego la culpa de la religión, cosas así, ¿sabes? O que ha creado su persona, digamos, que es el ego, me refiero, ha creado, o sea, todo su ego se basa en esa característica de su personalidad, ¿sabes? Sí. Pero en el momento que se da cuenta de que es una creación, que es un ego, que no es lo que ella realmente es que no cabe perpetuar el mismo comportamiento o la misma sensación, ¿me entiendes? O sea, que el hecho de que continúe alegrándose por la desgracia de los Simpson quiere decir que se está creyendo su ego, ¿sabes? Sus pensamientos. Pues si no se los cree, es imposible que se alegre por la desgracia de otros. Sí. No sé si tiene sentido. O sea, Sí, se entiende. Es un poco muy abstracto, pero creo que realmente es lo que más me ayuda y lo que hace romper el patrón, como decía. Vale, sí. No, es la clave. Si con la práctica, ¿no? Cada vez que practicas más, porque eso al principio, ¿no? Yo creo que nos pasa a nosotros, Álvaro, cuando leímos un poco sobre este concepto, pues al principio primero no te entra en la cabeza, luego no te cuadra, pero luego hasta que no lo practicas no lo acabas de ver, pero luego cada vez más ya llega un punto que te sale un poco automático el hecho de decirte a ti mismo, vale, Marcos, el que tiene esta programación, esta educación, está pensando esto, pero no tiene nada que ver con quién es él en realidad o su intención buena en el fondo, ¿no? Claro, y luego es que lo piensas y dices, pues el ejemplo que comentaba yo de ver que a otra persona en YouTube le va bien, por ejemplo. Me ha pasado a mí de personas que yo conozco, que son amigas mías, ¿sabes? Que tienen otro proyecto, les va bien y yo me siento mal. O sea, que es el caso contrario, pero es lo mismo, digamos, ¿no? Sí. Es como que observo esa reacción y me digo a mí mismo, pero, o sea, fíjate que, o sea, me estoy sintiendo mal por un éxito ajeno de una persona que conozco, que es amigo mío, que me cae bien, que se merece ese éxito, y me estoy sintiendo mal. O sea, quiero decir que como que cuando te separas del pensamiento te das cuenta de la ¿cuál es la palabra? De lo ridículo que es, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pues, eso es. Sí, al Bueno, final... me estoy repitiendo mucho hoy, pero es que lo veo cristalino, que es lo que te ayuda a salir del pozo, digamos. Perfecto. Estamos cada uno con nuestro mantra. Exacto. Tú con ese primer paso, ¿no? De ser consciente de que no eres tú el que está pensando eso, sino que es tu programación. Y yo también me repito con la segunda parte, con el hecho de que pienses, por ejemplo, tú has comentado varias veces lo de YouTube y no es casualidad, porque será lo que, como a ti es lo que tanta ilusión te hace, es un proyecto que
tienes muchas ganas de hacerlo, subes vídeos todos los días con tu proyecto de idiomas. Por ejemplo, por cierto, Natural Languages, si alguien quiere, que hago la cuña ya que mi hermano es un poco vergonzoso para hacerla. Si queréis aprender español o inglés, tiene muchos vídeos para aprender. O cualquier idioma, pues, es un poco para español sobre todo, pero para entender cómo funciona el proceso. Exacto, y para entender cómo funciona el proceso, sí, de aprender los idiomas. Pero eso, por eso invito, y de nuevo repito, para que os sirva a la querida tribu, a los oyentes, es eso de pensar qué es lo que más emoción te suscita, una emoción más intensa, más veces se repite alegrarte del mal ajeno. Porque tú, Álvaro, si has visto, te pasará como a mí, que si ves que al vecino se le marchitan las flores, pues eso, el pensamiento de alegrarte por el mal ajeno viene, pero enseguida se va, yo creo, ¿no? Porque sientes un poco de indiferencia, no eres un fan de las plantas, ¿no? Me estoy riendo porque en ese caso es que no me fijo ni en las flores. Sí, pero no, es un buen ejemplo. Sí. No, iba a decir que es algo que ni se registra en mí, ¿sabes? Que o sea, es algo que no tiene, que no forma parte de mi vida, digamos, de tal forma que es que ni me fijo. Claro, pero esto me viene bien para contradecirte. Te voy a lanzar bueno, contradecirte un poco entre comillas, porque tú has comentado que automáticamente siempre nos alegramos de todas las desgracias ajenas, pero eso, tú por ejemplo eso ni lo has notado, pero el que le encante las plantas y haya puesto varias plantas y se la hayan marchitado siempre, igual sí que se ha alegrado de que al vecino se le marchiten. No sé si se entiende. Sí, entiendo lo que dices, pero no, en mi caso no me alegro por esa desgracia ajena porque no veo la desgracia, ¿me entiendes? No es que haya algunas desgracias que no me alegren, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que si me diese cuenta de la desgracia, igual sí que me alegraba, con menos carga emocional, como decías, ¿sabes? A eso me refiero. O sea, claro, como ni siquiera entra en mi cabeza, ¿sabes? Porque no veo plantas, no las veo, ¿sabes? Entonces no concibo que realmente es una desgracia porque no veo las plantas. Vale, o sea que no te importan las plantas, ¿no? Voy a sacar el titular. Álvaro Heras no le importan las plantas. No está preocupado por el cambio climático. ¿Tú qué planeta quieres? Con máximo contexto, sí. Sí. No, pero es... O sea, tal cual. O sea, que puedes tener las plantas en la ventana marchitas o puedes tener, vamos, hombre, si tienes una planta carnívora o algo que llame mucho la atención, pues igual sí me fijo, pero... Sí. Vale, vuelvo un segundo, Álvaro, a la nota que tenía apuntada, vuelvo a la pregunta que he hecho después de estas escenas y comento una cosa que tengo y a ver si te viene algo a ti. Para pensando en algún consejo en cómo llegar del punto de que te alegras del mal ajeno constantemente o de manera habitual a poder llegar a alegrarte por el bien ajeno, el consejo principal de mi hermano, el de pensar que no eres tú, sino que es un poco tu programación y que eso es lo que está haciendo que te alegres por el mal ajeno, pero en ningún caso es lo que piensas tú de verdad. Y yo aquí quería mencionar algo que se recomendaba, algún consejo que se daba de algunos autores de autoconocimiento, que era como se dice en inglés, fake it until you make it, que es como finge hasta que ya no tengas que fingirlo. Alégrate del bien, de lo bueno que le pasan a los demás. Por ejemplo, si quieres crear un canal de YouTube, alégrate por el que le vaya bien. Y esto que quería comentar que a mí por lo menos no me ha funcionado porque hilándolo con lo de los sentimientos de la escena que hemos visto de Barnes, de que le dice al abuelo que sin odiar la vida pierde sentido, pues yo creo que forzar los sentimientos, las emociones, al menos es algo que a mí no me sale, no consigo y no me ha ayudado, al igual que otros consejos de todos estos autores, sobre todo Sergio Fernández, Borja Vilaseca, los que más que recomiendo habitualmente, pero en este caso no me sirvió porque no, a mí la manera en la que poco a poco me alegro más de lo bueno que les pasa a los demás y no lo contrario, alegrarme de lo malo que les pasa es, aparte de lo que comentas tú, Álvaro, de pensar que no eres tú, también poco a poco el hecho de ver
Pues eso, primero, darte cuenta de que te viene todo de la programación, de la competitividad, de niño, etcétera. Y bueno, poco a poco vas viendo que eso quiere decir que tú quieres hacer algo, pero no lo estás haciendo. Entonces, ayudarte a ese camino y poco a poco te va a salir solo, digamos, alegrarte de lo bueno que les pasa a los demás. Sobre todo a mí también me ayudó el hecho de darte cuenta de que si no te estás alegrando, o sea, si constantemente te estás alegrando por el mal ajeno, es eso, es algo que en ti no es sostenible, como has comentado tú antes, que no es sostenible porque no te va a llevar nada bueno permanecer en un estado negativo de envidia. Entonces, pero al final con el tiempo, no es ningún consejo concreto ni mágico, ni una pastilla que vaya a ayudar, pero bueno, poco a poco te vas alegrando porque ves que deshaces, digamos, esa programación de la competitividad y ves que a alguien le vaya bien, es que no tiene nada que ver con que a ti te vaya a ir mal. O sea, que los puede ir bien a todos y digamos que yo he pasado bueno, a veces me quedaba, pues lo que decías tú, veía en una tienda, por ejemplo en mi caso, que le iba bien, un proyecto que va bien y pum, me quedaba enganchado como alegrarme por cuando le vaya mal, simplemente, y no investigaba más allí y digamos de ser proactivo, que yo creo que es lo que me ha ayudado también, ser proactivo y ir a esa persona y preguntarle por qué le va bien o informarse o ver a ver qué proyectos quieres hacer, un poco con el tiempo, pero como digo, no me ha ayudado a mí lo de forzar los sentimientos y de, venga, alégrate hasta que, hasta que ya te vas a alegrar y no te das ni cuenta. A mí eso no me ha funcionado. ¿Algo que quieras comentar de esto? 3 reflexiones me han venido. Muy bien, muy bien. Dale caña. Primera, es gracioso porque según empezabas a comentar lo del fake it till you make it y eso, estaba pensando, según lo comentabas, digo, aquí no vamos a estar de acuerdo porque no me gusta a mí esa idea. Pero luego has dicho que no te ha funcionado y digo, vale. Bueno, puede ser. Sí. No, hombre, claro, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, obviamente, pero según lo estabas comentando, digo, ¿sabes? Dentro de mí está, justo has dicho que no te funciona. Bien. No, pero es como que, es que no es una cosa que puedas forzar, ¿me entiendes? O sea, es que o lo sientes o no lo sientes, ¿sabes? Ya sea el ego o tu yo real, digamos, el observador, pero lo sientes o no lo sientes. Es como, no sé cómo decirlo, lo del elefante rosa que comentábamos el otro día. Sí. No pienses en un elefante rosa. Intento pensarlo o intento no pensarlo. No, te viene o no te viene, ¿me entiendes? Entonces estoy completamente de acuerdo con que eso no me gusta esa idea del fake it till you make it. Y por eso no me gusta también esto que se comenta mucho de las afirmaciones, lo de... Sí, autoafirmaciones, o de decirte una frase todas las mañanas. Sí, es como que siempre dicen eso que el subconsciente no distingue entre la verdad y la mentira, no sé, entre la realidad y la ficción, cosas así. O sea, entre lo que es real y lo que no. Pero es que no... O sea, es que no sé cómo explicarlo, pero no le veo el sentido porque por mucho que te lo repites es que no te lo crees, ¿me entiendes? Sí, yo creo que lo que quería expresar también es que yo, al menos en mi caso, yo creo que necesitamos una razón Claro. en el fondo. Yo hasta que no tuve una razón del hecho de decir, vale, es que la competitividad no tiene sentido. O sea, ahora lo veo clarísimo que porque a alguien le vaya bien, a mí no me va a ir mal. Entonces... me ha salido instintivamente el hecho de alegrarme por la desgracia ajena, pero no tiene sentido mantenerlo porque es que no. Claro. Sí, no. De acuerdo. Y esa es la primera. La segunda es que estaba pensando que es una idea que me ha venido, que ni siquiera igual no hace falta que te alegres por el bien ajeno, simplemente que tengas una posición neutral, ¿sabes? De observar, mira, pues a este le va bien, a este le va mal, pero como algo que pasa, ¿me entiendes? Sin ningún tipo de sentimiento. Sí. ¿Vale? O sea, tú tienes la reacción que sea negativa o positiva del ego, ¿no? Automática. Tú la observas y simplemente te das cuenta de que has tenido esa reacción. Pero no tienes una reacción positiva o negativa en el fondo, sino que simplemente lo ves, lo observas, neutro, ¿sabes? Sí. Sin ningún tipo de
contenido emocional, digamos. ¿Vale? Y la tercera es que, llevándola un poco más allá, o no sé si es otra idea diferente, que el hecho de acabar alegrándote por los éxitos ajenos, también, a ver cómo lo explico esto. O sea, como que es el hecho de que a alguien le vaya bien en algo, también es una consecuencia del mérito de esa persona en lo que está haciendo, ¿sabes? Que yo creo que es un concepto en general que es positivo para que la sociedad sea mejor o que creemos un mundo mejor. Me explico. El ejemplo de YouTube que decía, si a esa persona le va bien, o sea, el hecho de que le vaya bien, creo que es algo positivo, incluso para mí, si a mí me va mal, que no es el caso, pero si a mí me va mal en esa misma situación, quiere decir que esa persona ha hecho algo para que le vaya bien y yo no estoy haciendo algo, ¿sabes? Por eso me va mal. ¿Entiendes? O sea, es como, como valorar el mérito, valorar las reglas del juego, entre comillas, ¿sabes? Sí, sí. ¿Sabes? De que a esa persona le vaya bien no es suerte, casualidad, sino que es una consecuencia del mérito de haber hecho las cosas bien. ¿Sí? Sí, sí. Y para terminar con esto, muchas veces la gente puede pensar el típico caso de el que se ha hecho millonario siendo un cabrón, directamente, ¿no? Sí, sí. Está el estereotipo. El ejemplo para contrarrestar esto que estaba comentando, ¿no? Pero claro, si analizas bien el caso, vale, igual se ha hecho millonario siendo un cabrón, que hay casos, ciertamente, ¿no? Pero claro, eso, o sea, te piensas que ha tenido éxito porque valoras el dinero, el hacerse millonario como el éxito, ¿no? Pero igual esa persona tiene todo el dinero del mundo, pero dentro de sí se siente como una mierda. Sí, ¿Sabes? sí. Entonces, realmente, desde el exterior parece que tiene éxito, pero no es así, realmente, ¿me entiendes? Sí, sí. Pues el éxito real, digamos, que es una consecuencia de haber hecho las cosas bien, ¿sabes? Que también se relaciona con el hecho de que tú controlas lo que tú haces, cómo reaccionas a las cosas, ¿me entiendes? Entonces, si has tenido éxito es porque has hecho las cosas bien y si no lo has tenido todavía, es tu culpa también, ¿sabes? Pero lo bueno es que como es tu culpa, lo puedes cambiar y tener un resultado diferente, ¿sabes? Es como el concepto general del mérito o de que el juego, ya sea YouTube, tener pareja, la vida, lo que quieras, como que el juego es justo, entre comillas, ¿sabes? Aunque no lo parezca muchas veces. Es complicado de explicar, no sé si se entiende. No, sí, sí, se entiende. O sea, te has desviado un poco, o has ampliado, digamos, del alegrarnos de las desgracias ajenas, pero está bien, un poco como matiz de que al final nos alegramos del bien ajeno o el mal ajeno, pero también otro tema al tratar ¿es de verdad un mal o no? O sea, eso, el hecho de que tenga muchos millones o el hecho de que las plantas se marchiten es algo malo o bueno. Eso también es interpretación y sobre todo nos hace reflexionar más, que es lo importante respecto a lo que queremos hacer en nuestra vida, que es para mí el mensaje principal. Claro. No, incluso estaba pensando en un ejemplo, incluso imagínate en un partido de fútbol que juegas tú y pierdes. ¿Sabes? O sea, que es un ejemplo extremo porque en este caso el hecho de que tú pierdas, o sea, el hecho de que el otro gane significa que tú pierdes, ¿no? Sí, sí, ahí no hay tutía. Claro, pero incluso en ese caso, normalmente, ¿qué es lo que solemos hacer? Han tenido suerte, o el árbitro. El árbitro. O el campo que ha votado mal, lo que sea, ¿sabes? Sí, sí. Pero toda esta idea conectada que comentaba también es una forma de, ¿sabes? De respeto por el juego en general, ya sea un juego o no, ¿sabes? Pues es el nombre que estoy utilizando. Vale, si me han ganado es porque han hecho algo mejor, ¿sabes? Sí, pero también vuelvo a esa idea de competitividad que no tiene por qué ser mala siempre, ¿sabes? O sea, competitividad desde el punto de vista de que, vale, me han ganado, en lugar de buscar excusas, es porque lo han hecho mejor, por lo que sea, y entonces así tú buscas la forma de hacerlo tú mejor para después ganarles en el próximo partido, lo que sea, ¿sabes? Sí, un poco la pregunta clave, ¿no?, que quieres ejemplificar es
¿qué puedo aprender yo de esto, ¿no? También para sacarle a corto, medio, largo plazo en tu vida el qué te puede ayudar, a este que le va bien, qué cosas puedo hacer, o a este que le va mal, si se le han marchitado las plantas y la riega 3 veces al día, uy, pues igual son 2 o son 4, o si a este le va bien su negocio, igual es que todos los días sube vídeos o... Claro, eso es más allá de la carga emocional, de si te parece bien o mal que se le marchiten las plantas, ¿sabes? Es, si se le ha marchitado, ¿qué ha hecho mal? ¿Sabes? O sea, observar qué ha hecho mal para no hacerlo tú. Y si tiene unas plantas maravillosas, preguntarle, o lo que sabe. Es un poco más... estoy soltando las ideas así, pero creo que están conectadas, ¿sabes? Primero lo que comentaba de tener una postura un poco más neutral, ¿sabes? Casi sin carga emocional de si es positivo o negativo. Simplemente es, ¿sabes? Y a partir de ahí, sea cual sea el resultado que tú quieres conseguir, desde ese punto de vista, pues si le ha ido mal al otro, pues observar qué ha hecho mal o incluso preguntarle, ¿sabes? Y si le ha ido bien, lo mismo. Sí, se entiende. Estoy hablando un poco de una forma anárquica, pero en mi cabeza tiene sentido. No, no, en el último has explayado más de las desgracias ajenas, extrapolado un poco al éxito general en la vida, pero sí tiene sentido con el tema que hemos tenido. Vale, Álvaro, pues nada, estamos llegando al final. Voy recapitulando, ¿te parece? Y cualquier idea que te quede al final, como pincelada, para dejarla. He soltado bastante, sí. Sí, hemos soltado los dos bastante. Vale, pues voy a repetir voy a lanzar las últimas citas y preguntas de reflexión, de recopilación y finales. Primero las citas, voy a repetir la primera de Paulo Coelho, de la burla del dolor ajeno solo demuestra la pobreza y miseria humana. Y esa es la que ya hemos comentado al principio y la que quiero añadir ahora, que es esta. El hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuera propio. Venga, Álvaro, a ver si aciertas. Oyente, creo que es un filósofo alemán. Dando pistas. Sí, dando pistas. ¿Kant? No, por G, como si fuera palabra, por la G. Creo que es filósofo, igual... Ahora estoy aquí pensando en filósofos y va a decir, no, futbolista. Venga, sí, lo voy a decir porque no. Goethe. Sí. Escritor, sí. Sí, escritor o filósofo, ¿no? Bueno, pues sí, repito la cita. El hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuera propio. Algo que te sugiera esta cita es un poco lo que has comentado. Sí, es lo mismo. Sí. Resume lo que has comentado y... Sí, me ha venido a la cabeza solo, perdona. Ahora que has repetido la primera cita, que estaba de acuerdo, pero me parecía un poco extrema, o que tenía con detalles. O sea, lo que quería comentar al principio que se me olvidó es lo mismo, está relacionado con la idea de que habla de la miseria y pobreza humana, pero del ego, ¿sabes? Que no de la naturaleza del ser humano en sí. Por eso quería matizar, ¿sabes? Es un poco exagerada en ese sentido, ¿sabes? Porque digamos que no ayuda a sentirte bien contigo mismo si te alegras por las desgracias ajenas, ¿sabes? Sí. Ahonda en el sentimiento de culpa por sentirte mal, ¿sabes? No me gusta esa parte. Sí, exacto. Si no le das un poco vuelta, si no la cuestionas un poco, parece que nos autofustigar, que es siempre lo que intentamos no hacer en nosotros mismos y sobre todo con vosotros en el viaje del autoconocimiento, que es con todos los temas, con todo nos podemos autofustigar. El qué dirán, todos nos vemos influenciados por el qué dirán, la culpa, todos nos sentimos culpables, o en este caso, ¿no? Alegrarnos de las desgracias ajenas, ¿quién nos alegra? Entonces, siempre usar esto para conocernos más, para tener recursos, para sentirnos mejor con nosotros mismos y cuestionarnos estos pensamientos y sobre todo cómo podemos usar esta información para hacer lo que queremos en la vida, tener las relaciones que queremos, los proyectos, etcétera. Sí. Vale, pues repito también las preguntas de reflexión y añado alguna nueva. Estas son las que hemos visto hasta ahora. Hemos comenzado preguntando si
alguna vez te alegras por las desgracias ajenas y sobre todo te hemos hecho pensar, reflexionar, que pienses cuáles son las desgracias ajenas, las que más intensidad emocional suscitan en ti, que más veces te alegras. Mi hermano ha comentado de YouTube porque tiene su proyecto en YouTube, yo sobre también de tiendas y proyectos en lo laboral, que yo tenía más carga emocional, que me alegraba de las desgracias ajenas, y descubrí que era algo que quería hacer, crear mi proyecto. O sea que animamos a reflexionar, sea cual sea en tu caso, que las plantas del vecino se marchiten o que un famoso lo ha dejado con una pareja. Eso suscita emociones. Creemos que merece la pena analizarlo porque es algo que quieres hacer en tu vida, que quieres cambiar, ya sea querer tener pareja o querer dejarla. Y bueno, hemos preguntado también sobre las emociones, de cómo te sientes cuando te alegras sobre un mal ajeno, cómo te sientes cuando te cuestionas ese pensamiento y cuando llegas a sentirte bien por lo bueno que les pasa a los demás. También te hemos animado a preguntarte qué te ha ayudado a ti, qué te puede ayudar. Hemos comentado nuestros consejos. El consejo principal de mi hermano, eso de darte cuenta de que si te sientes bien por un mal ajeno, es al final lo que nos pasa a todos y es un poco la programación mental que tenemos todos, pero en realidad no es lo que queremos, no es lo que pensamos en el fondo, y claro, pensándolo como terceras personas, que es el consejo principal de mi hermano, como si no fuéramos nosotros, pues nos damos cuenta para decir, bueno, Marcos está teniendo ese pensamiento de alegrarse por el mal ajeno, pero en realidad no es lo que él piensa en el fondo, es su programación de competitividad, etcétera. Y bueno, finalmente la pregunta final para que te ayude, como siempre en tu vida, es ¿qué quieres hacer laboralmente, en tus relaciones, en tu vida personal, en salud, en cualquier ámbito, pero te refugias o te autojustificas en alegrarte por el mal ajeno sin salir de ese círculo? Como yo, por ejemplo, en mi caso, que me alegraba por las tiendas que cerraban, los negocios que iban mal, pero seguía anclado en el sentirme sentirme bien por el mal ajeno y sin analizar qué quería hacer. Y bueno, eso al investigar, analizar, me ayudó a plantearme y saber, conocer un poco mejor lo que quería hacer, que era también crear mi propio proyecto por cuenta propia. Así que animamos a reflexionar. Y vale, Álvaro, ¿alguna pincelada después de toda esta recapitulación, algo que se te haya quedado en el tintero o algo así breve con lo que quieras terminar, aunque sea repetitivo? Pero bueno, se me acaba de ocurrir una cosa breve, un mini ejercicio de observación rápido. Muy bien, perfecto. Para apoyar esa teoría de que nos alegramos de todas las desgracias. Tú, fíjate, cuando tú, oyente, el que sea, cuando vayas por la calle y te encuentres a un conocido, o en cualquier una situación familiar, con un primo que no veas hace mucho tiempo, con quien sea, cuando le preguntes qué tal el proyecto o qué tal algo de su vida, cuando esa persona te responde negativamente, o sea, que le va mal o que no muy bien, observa tu primera reacción instintiva. Siempre es de alegrarte. Obsérvate. ¿Qué tal tu proyecto de tal? Pues no acabo de arrancar. Tu primera chute de endorfina ahí es que te alegras. Estoy convencido. Piénsalo. Sí. Obsérvalo. ¿Sabes? ¿Qué tal en el trabajo? ¿Qué tal con tu nueva casa? No me acaba... ¿sabes? Esa primera reacción automática de alegrarte. Perfecto, muy bien, pues me gusta que hayas comentado, y venga, animo a hacer un segundo mini ejercicio relacionado con eso, después de eso, que es un poco el punto que queríamos enfatizar en este capítulo, es date cuenta de que no eres tú, ¿no? De que eso es un poco tu programación, el hecho de que te alegres por los demás, pero es entendible que te sientas así y no te tienes que sentir mala persona. Y yo, sobre todo, el otro mini ejercicio, el tercero, llamémosle, tercer mini ejercicio, es
de verdad te provoca emociones intensas, sí, analízalo y a ver si es que tú quieres cambiar algo en ese aspecto. Si es algo del mundo laboral que te ha comentado tu primo, pues igual es que quieres hacer algún cambio. Si es en cuanto a las relaciones o en cuanto a que se va de viaje, pues igual es que tú tienes ganas o tienes ganas de viajar menos. Pero bueno, analízalo. Ya. ¿Te parece? He añadido 2 mini ejercicios, Álvaro. Me he tomado la libertad. No sé si hay algún aparato que te mida la intensidad de la emoción. Sí, un emociómetro, ¿no? Vale, Álvaro, pues alguna pincelada o bueno, pregúntamelo, no me lo vas a preguntar. Estamos llegando al final del programa. Ah, sí, se me olvidaba ya. Sí, ¿cuál es el próximo tema? Sí, no, completamente ido estaba. Sí. Nada, no pasa nada, lo iba a decir. Al próximo tema también relacionado y vamos a investigar mucho sobre el tema de tener la razón. ¿Qué te parece? También nunca tenemos ganas de tener la razón, ¿no? Me gusta tener la razón. Me gusta. Entonces, siempre esa necesidad de tener la razón, esa cabezonería, también, como siempre, vamos a reflexionar de dónde viene, qué dice eso de nosotros y también cómo nos puede ayudar a conocernos más y saber lo que queremos más en nuestra vida, ser más libres, más felices, que nos va a ayudar sin autofustigarnos, pero siempre podemos sacar lo bueno de eso y ayudarnos en el corto, medio, largo plazo en nuestra vida para eso, tener mejores relaciones, sentirnos mejor con nosotros mismos. ¿Te llama este tema, Álvaro, o te lo saltas? Lo hago yo solo. No, me gusta la idea. Me gusta. Muy bien. Pues vamos, descubriremos a ver qué dice de nosotros tener la razón y cómo usarla a nuestro favor. Vale, pues nada, como siempre, os animamos a que comentéis donde nos estéis escuchando, que comentéis vuestras anécdotas personales sobre alegraros de las desgracias ajenas, también que nos recomendéis algún tema más para el futuro. Tenemos más en la recámara, pero bueno, los Simpsons dan para mucho, o sea que quizás nos recomendáis alguno que no tengamos pensado, lo agradecemos y sobre todo, pues muchas gracias por estar ahí y de verdad, deseamos que os sirva mínimamente. Si de todo lo que hemos dicho una pequeña cosa os sirve o sí, para cambiar algo en vuestra vida, ayudaros a conoceros mejor y poder ser tener más paz mental, más libres, más auténticos, es de verdad nuestra razón de ser y por eso estamos aquí dando la chapa al micrófono. Vale, pues nada más por mi parte, Álvaro, ¿algo que comentar o nos despides también? Nada, buena chapa hoy y perfecto. Nada, como siempre con las ganas de ayudar y nada, con nuestra propia experiencia para ver si os sintáis reflejados y os puede ayudar. Vale, pues muchas gracias y nos vemos, Álvaro, en el siguiente capítulo, tener la razón, vamos a investigarlo a fondo y nada, que tengáis todos muy buena semana y hasta el próximo capítulo. Muchas gracias, Álvaro, oyente, adiós. A ti, hasta luego.